Recientemente he tenido una conversación sobre el sentido detrás de la decisión de empezar a meditar. Y esta persona con la que conversaba tenía sentimientos encontrados hacia la meditación porque era consciente de que no se trata de dejar la mente en blanco, pero le ocurría algo que es algo que ocurre, y es que se veía acribillada a pensamientos y no sabía cómo lidiar con ellos. Entonces, desde el punto de vista de esta persona, ella prefería simplemente estar en la acción, es decir, no someterse al metralleo del pensamiento constante. Pero es algo que ocurre y que tiene un sentido, y es que cuando tomamos la decisión de meditar o de exponernos a cualquier otra circunstancia que haga que bajemos las revoluciones, pues aparece algo que se llama la red neuronal por defecto, que no es otra cosa que todos esos mensajes o correos, si queremos hacer la analogía, archivados, que no hemos tenido el tiempo para prestarles atención simplemente porque estábamos con nuestra atención en el hacer, en el estar tomando acción constantemente, pero no éramos conscientes de todos esos pensamientos y mucho menos de la correlación de esos pensamientos con nuestro estado anímico, más emocional. Entonces, lo que yo trataría de... Bueno, lo que yo le dije y la opinión que sostengo al respecto es que qué importancia es observar esos pensamientos de manera consciente, ¿no? Porque esos pensamientos van a estar ahí, independientemente de que estemos con la atención en el hacer o que estemos con la atención en esa parte más introspectiva, ¿no? Pero claro, ahí la diferencia radica en que cuando nos sentamos a meditar somos conscientes y observamos, somos el testigo de nuestro ego, el testigo de nuestra identidad. Podemos observar lo que hay y por lo tanto tenemos mayor margen para tomar acción una vez volvamos a la conciencia ordinaria, ¿no? A la conciencia del día a día, del estar en el hacer. Cuando somos conscientes de nuestros pensamientos, podemos hacer asociaciones entre, pues igual me siento de esta manera por este pensamiento, al que ahora he tenido la oportunidad de prestarle toda mi atención. Tendría sentido. Es decir, podemos usar esa parte racional, pero de una forma mucho más intuitiva, porque al final esas respuestas vienen solas. Simplemente observando, uno llega a ellas. Como quien ve una película, no necesita estar constantemente forzando la máquina de la mente para entender lo que sucede en la película. Pues en el tema de meditar es lo mismo. Y ahí me gusta hacer una diferenciación entre lo que conocemos desde nuestra parte más egoica como identidad y lo que podríamos llamar el ser. Porque son dos conceptos que solemos confundir. Cuando nos preguntan quiénes somos, solemos decir lo que hacemos, lo que nos ha sucedido, nuestro nombre, nuestra edad. Y todo eso formaría parte de nuestra identidad como constructo. Pero más allá de la identidad estaría el ser, que sería lo que queda de nosotros cuando desechamos todos esos pensamientos y todos esos condicionamientos y nos desnudamos y volvemos a nuestra pureza. El ser estaría relacionado con nuestro yo más puro. El ser es nuestro yo más intuitivo. Es aquel que
encuentra las respuestas no a través de un constructo racional, sino a través de el sentir. Y para conectar con el ser, tenemos que dejar espacio en ese vaso que constantemente estamos llenando. Porque cuando nos centramos en estar siempre haciendo, estar siempre siendo productivos, estamos llenando un vaso que constantemente se está desbordando y no hay espacio para que surjan nuevas ideas o para que florezca la creatividad. La creatividad, que es una propiedad, desde mi punto de vista, intrínseca en nuestro ser y no en nuestra identidad. Porque luego, es verdad que yo dividiría la identidad en dos ramas. Está la identidad que se construye con todos aquellos condicionamientos y todos aquellos sucesos que a nivel interno contaminan nuestra pureza, que hacen que la imagen de nuestro ser se vuelva turbia o borrosa y nos es muy difícil distinguirla porque tenemos que trabajar en que las aguas vuelvan a ser cristalinas y en aportar un poquito de nitidez. Y luego está la otra rama, que es la rama de la identidad, que lo que hace es potenciar todas las virtudes intrínsecas en nuestro ser. Y ahí entra en escena pues el propósito de vida o todo lo que podemos decir que son dones en nosotros, pero que son dones porque estaban ahí y los hemos ido trabajando, pero ya había una chispa ahí de algo susceptible de ser transformado. Esa chispa es el ser en toda su pureza y nosotros podemos potenciar esas virtudes intrínsecas en nuestro ser simplemente estando alineados con nuestro propósito y estando alineados con todo aquello que huye de esa fricción que estaría en la otra parte de la moneda, que sería la identidad más contaminada. Todo esto son ideas que han surgido simplemente meditando. Es verdad que he estado leyendo el libro de Biografía del Silencio, que ya me he terminado, pero justamente a lo que invita ese libro es a que uno encuentre su propia verdad a través de ese espacio introspectivo en el cual uno se sumerge a través de los estados meditativos. Cuando uno empieza a meditar, pues es verdad que encuentra ciertas resistencias. Una de ellas es la sensación de pérdida de tiempo, la sensación de podría estar haciendo cualquier otra cosa más productiva, volvemos a lo mismo. Entra también el aburrimiento, del cual esta persona con la que conversé también me habló. Y entran esos pensamientos intrusivos, que no hemos podido verlos con nitidez, sencillamente porque estábamos sumergidos en la vorágine de un ritmo de vida demasiado acelerado. Cuando uno supera esas barreras, ahí empiezan a suceder cosas. Una de ellas, que empiezan a brotar ideas de lo más profundo de nuestro inconsciente. Ideas que probablemente estaban archivadas ahí. Simplemente teníamos que regarlas. En este caso, regarlas sería sentarnos y exponernos a ese silencio y dejar que brotaran. Y una forma de explicarlo, que se habla de ella en el libro Biografía del Silencio, es que aparece lo que podríamos llamar el testigo de nuestro propio yo. Y cuando digo nuestro propio yo, es de aquello que creemos que es nuestro yo, de nuestra identidad. Aparece el testigo y ese testigo empieza a ser capaz de quitar lo que sobra, lo que, digamos, distorsiona esa integridad que conforma nuestra identidad. Y sacando todo eso, uno accede al ser, a la pureza. Y luego en el libro también se habla de algo que
las personas más habituadas a meditar o personas más místicas, estas personas hablan de que aparece el testigo del testigo, es decir, aparece algo trascendental a nuestro ser. Podríamos llamarlo Dios, podríamos llamarlo conciencia suprema, podríamos llamarlo universo. Y esto es algo que obviamente aquí entramos en el inefable mundo de las experiencias místicas. Creo que para llegar a ese punto de tomar contacto con ese testigo del testigo, hay que ser muy constante en la meditación y hay que tomárselo como algo relevante en nuestra rutina. Quienes a través de estados meditativos han podido acceder a ese testigo del testigo, desde el budismo se explicaría que han llegado a un punto tan elevado en su camino espiritual que probablemente en ese punto se logre romper con lo que se llama el samsara, que es la rueda de la vida, es decir, el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, que es uno de los conceptos más relevantes en el budismo. Personalmente, meditando he tenido experiencias tan inefables y tan trascendentales que tendría que volver a meditar para tratar de encontrar las palabras adecuadas para describir esos estados y así poder plasmarlo en un futuro podcast. Pero el sentarte a meditar, sobre todo si eres una persona anclada en la vorágine de un ritmo de vida súper acelerado, pienso que es muy interesante y que no hay que caer en ese error de a la mínima barrera mental, al mínimo estado de incomodidad, a la mínima sensación de que estás perdiendo el tiempo, renunciar a la meditación, porque todo eso hay que tratar de observarlo como retos. Nadie dijo que meditar fuera fácil, hay que derribar algunos muros para llegar a lo más profundo de nuestra psique. Pero lo que vengo a transmitir aquí es el sentido que yo le doy a día de hoy a la práctica de la meditación. Y probablemente pueda potenciar ese sentido y tratar de aterrizarlo un poquito mejor en el futuro. Sin más, lo voy a dejar aquí, pero sí que uno de los próximos podcasts que tengo pensados va a ser uno en el cual trataré de desgranar este pensamiento que surge desde mi esencia y relacionarlo con todo lo que ha resonado conmigo en el libro, La biografía del silencio de Pablo Dors, porque creo que hay más de una lección que me estoy dejando en el tintero y están presentes en ese libro. Y es que cuando leí algunas ideas de ese libro me pasó lo mismo que cuando empecé a leer sobre la filosofía estoica, que empecé a asociar esas ideas, empecé a asociar ese pensamiento con algo que yo ya aplicaba en mi forma de sentir y de pensar y de accionar. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo o podcast y os deseo que podáis empezar a vaciar un poquito ese vaso para que florezcan y broten nuevas ideas y para que vuestra creatividad se vea impulsada a otro nivel. Nos escuchamos.